El calor del mediodía caía implacable sobre la espesura de la selva africana. El aire temblaba sobre la tierra seca y agrietada, y un zumbido constante de insectos se mezclaba con el murmullo lejano del viento, que apenas lograba agitar las copas de los árboles. En medio de ese paisaje agreste, una manada de leones descansaba, perezosa, junto a un claro abierto por la mano del hombre. Allí, donde alguna vez hubo vida, solo quedaban los restos de la negligencia humana, un basurero olvidado, lleno de plásticos arrugados, cajas rotas y objetos que no pertenecían a aquel mundo salvaje. Los cachorros correteaban entre los montones de basura como si fueran tesoros. Rodaban sobre el polvo, lanzaban zarpazos juguetones, mordisqueaban pedazos de plástico que brillaban bajo el sol. Las hembras adultas, más lejos, los observaban con aparente indiferencia, confiadas en la seguridad que les daba la cercanía de los machos dominantes. Era un día cualquiera para ellos, un día de juegos, sin saber que la sombra de la tragedia se escondía entre los desechos humanos. Fue entonces cuando una caja blanca, dura y reluciente, rodó suavemente con el viento, atrayendo la atención del más curioso del grupo, un joven macho, fuerte, de melena incipiente y ojos encendidos de vida. La caja había contenido aceite de cocina, aún conservaba ese olor denso y grasiento que para un león equivalía a promesa de alimento. El joven se acercó despacio, olfateando el aire con desconfianza primero, con ansia después. Cada respiración lo enloquecía más. Allí había comida, o al menos algo que se le parecía. Dio un empujón con la zarpa y la caja giró, produciendo un sonido hueco que resonó en la quietud del claro. El león ladeó la cabeza, curioso, y acercó el hocico al borde, aspirando el aroma impregnado en el plástico. No encontró resistencia. Nada se movió. Entonces, obedeciendo a ese instinto que nunca se detiene, abrió las fauces y metió la cabeza en el interior. Un segundo, dos, el olor lo envolvió como una embriagadora nube. Su lengua áspera buscó restos invisibles, lamió las paredes, se estiró hasta lo imposible. Y entonces ocurrió. El borde rígido se cerró como una trampa alrededor de su cuello. El macho retrocedió bruscamente, pero la caja se mantuvo fija, inmóvil, incrustada como un collar mortal. Probó de nuevo, con más fuerza. Nada. El plástico duro, implacable, se aferraba a su melena joven con la brutalidad de algo que no entiende de vida ni de muerte. Un rugido desgarró el aire, rompiendo la calma de la tarde. El león sacudió la cabeza con violencia, el cuerpo entero convulsionando en una danza frenética de desesperación. Cayó al suelo, rodó sobre el polvo, se levantó, embistió contra un arbusto, contra una roca. Cada golpe lo hería más. La caja no cedía. Cada tirón la apretaba más contra su garganta. El plástico, afilado por dentro, comenzaba a cortar la piel. Los demás leones, alarmados por la escena, se acercaron primero con curiosidad, luego con incomodidad. Rodearon al joven, olfateándolo, intentando comprender aquella cosa blanca y extraña que lo devoraba. Algunos lo empujaron con la cabeza, otros le gruñeron, nerviosos. Nadie sabía qué hacer. Nadie podía ayudar. Y, como dicta la ley salvaje, cuando algo parece condenado, se abandona. Uno a uno, se alejaron, dejando al joven atrapado en un silencio roto solo por su respiración agitada. El macho se quedó solo, con el sol quemándole el lomo, con la caja clavada en su cuello como un verdugo mudo. Dio unos pasos inciertos, la vista nublada, el instinto ordenándole seguir luchando, huir, buscar agua, buscar esperanza. No sabía que, con cada movimiento, se hundía más en la trampa. Y que aquel juego inocente había abierto la puerta a la pesadilla. El polvo seguía en el aire, levantado por los movimientos desesperados del joven macho. El sol caía a plomo sobre su pelaje, que comenzaba a mancharse con barro seco y restos de hojas. El olor a plástico caliente se mezclaba con el sabor metálico de la sangre que ya resumaba por pequeñas heridas en su cuello.
Cada tirón era peor que el anterior. La caja no se movía, parecía fusionada con su piel. El león retrocedió, golpeó el suelo con las patas traseras y se impulsó hacia adelante, embistiendo contra un tronco. El golpe resonó como un tambor en el bosque, haciendo huir a las aves que anidaban cerca. Sintió un chasquido, no del plástico, sino de la piel desgarrándose un poco más. El dolor fue un latigazo que le arrancó un rugido ahogado, amortiguado por el bozal maldito que le cubría la cabeza. Intentó morder la caja, pero sus colmillos chocaban contra la superficie lisa y dura, impotentes. No había nada que desgarrar, nada que romper. Una y otra vez golpeó contra rocas, contra ramas secas, revolcándose en el suelo con la furia de un ser acorralado. El polvo le cegaba los ojos, la garganta ardía y el aire no entraba del todo, cada respiración era un esfuerzo, cada jadeo un recordatorio de que el tiempo corría en su contra. Los miembros de la manada lo observaban desde lejos. Algunos habían vuelto al basurero, indiferentes, y otros se habían internado en la sombra buscando alivio del calor. La madre del joven macho se levantó en un impulso, caminó unos pasos hacia él, olfateó el aire cargado de tensión y se detuvo. Nada podía hacer. Las reglas del reino salvaje son crueles, el débil, el herido, el que carga una condena, queda atrás. Ella dio media vuelta y se perdió entre la hierba alta. Entonces llegó el momento más duro. El joven macho, jadeando, comprendió, si es que los animales pueden comprender, que estaba solo. La manada, su mundo, lo había abandonado. Soltó un rugido ahogado que sonó más a lamento que a amenaza, un sonido que se apagó entre las ramas como un susurro roto. Con las patas temblorosas, emprendió un trote torpe hacia el bosque, sin rumbo, guiado únicamente por el instinto de alejarse, de buscar un milagro que no existía. Cada paso era un tormento. La caja golpeaba contra las ramas, hacía eco como un tambor hueco, asustando a pequeños animales que huían a su paso. El plástico blanco se llenaba de arañazos, barro y sangre. La fricción en el cuello se volvió una quemadura constante, el dolor lacerante que subía hasta la base de la cabeza. La lengua, seca como cuero, colgaba inútilmente entre los labios partidos. El joven macho tropezaba con raíces, caía, se levantaba, volvía a tropezar. El bosque lo envolvió como una boca cerrándose. Sombras, humedad, zumbidos lejanos. Ya no se escuchaban los rugidos de la manada, ni el crujido de ramas bajo patas amigas. Solo él y su condena. Corrió hasta que las fuerzas se apagaron como una llama sin oxígeno, y entonces se detuvo. El pecho le subía y bajaba a un ritmo frenético, la respiración era un silbido agudo que dolía. El hambre empezó a clavarse como agujas, pero no podía cazar, no podía abrir la boca, no podía morder. Se echó en la tierra húmeda, los flancos temblando, y cerró los ojos un instante. Apenas un instante. Porque el instinto lo obligó a seguir, arrastrando sus patas en busca de agua, de sombra, de un alivio que parecía burlarse de él con cada paso. Así comenzó su calvario, un camino sin horizonte, donde cada sonido era amenaza, y cada segundo, un pulso más cerca del final. El sol no tenía piedad. Cada amanecer caía como un martillo sobre la selva africana, y el joven macho, que alguna vez había sido la promesa de la manada, ahora no era más que una sombra desfigurada arrastrándose entre raíces y espinas. La caja, ennegrecida por el polvo y las rozaduras, seguía aferrada a su cuello como un grillete indestructible. Lo que había empezado como un juego terminó convertido en una condena que lo estaba matando de a poco. El primer día, el león aún luchaba. Corría a trompicones, se revolcaba, golpeaba su cabeza contra piedras, contra troncos caídos, dejando marcas rojas en la corteza. Rugía con desesperación, pero el rugido sonaba hueco, apagado dentro de la trampa plástica. Cada intento lo desgarraba más. La piel del cuello, antes protegida por una melena incipiente, ahora estaba lacerada, húmeda por la mezcla cruel de sangre y sudor.
El segundo día, la fuerza se volvió recuerdo. Apenas podía caminar recto. Su visión empezó a fallar, reducida a sombras y destellos que se filtraban por las ranuras de la caja. El hambre lo quemaba desde dentro, pero era el agua lo que lo atormentaba con una crueldad insoportable. Su lengua, áspera y reseca, colgaba inútilmente, buscando una gota que no llegaba. Intentó lamer el barro, pero la caja se lo impedía. Intentó beber del cauce de un arroyo, pero solo pudo meter las patas y sentir como el líquido resbalaba, burlón, sin poder tocar su garganta. El tercer día, dejó de rugir. El bosque había dejado de ser un aliado y se volvió una cárcel inmensa. Cada paso era un martirio. La caja, impregnada ahora con el hedor del plástico recalentado por el sol, lo asfixiaba, acumulando calor dentro, como si su cabeza estuviera atrapada en un horno. La fiebre llegó. El cuerpo comenzó a temblar, y sus patas, antes seguras y poderosas, se doblaban como ramas secas. Su pelaje, que alguna vez brilló dorado bajo el sol, se convirtió en un amasijo sucio, pegajoso de barro, sangre y sudor. Comenzó a caerse en mechones, dejando parches oscuros sobre su piel cuarteada. Sus costillas se marcaron con la crudeza de un esqueleto vivo, y su vientre se hundió, señal de que la vida se le escapaba gota a gota. Para el cuarto día, los buitres lo habían olido. Primero uno, un punto negro contra el cielo abrasador. Después 2, 3, 5. Giraban en círculos lentos, pacientes, como relojes sin prisa. Sabían que la muerte tenía dueño, y solo era cuestión de tiempo. El león alzó la mirada una vez, vio las sombras girando sobre él, y en algún rincón remoto de su instinto, entendió que ya lo daban por perdido. Su oído empezó a fallar. Los sonidos del bosque se amortiguaron hasta volverse un murmullo lejano. El calor le taladraba el cráneo, y cada respiración era un trabajo forzado. Jadeaba, con la lengua hinchada colgando apenas. Cada bocanada de aire era como tragar fuego. El dolor en el cuello se volvió un círculo ardiente, y la infección comenzaba a apoderarse de la herida. En el quinto amanecer, el joven macho ya no era un león. Era un espectro, un amasijo de huesos, barro y desesperación. Caminaba sin rumbo, los pasos arrastrados, hundiendo las garras en la tierra como buscando anclarse a la vida. No quedaba rugido, no quedaba fuerza. Solo quedaba un instinto obstinado, esa chispa diminuta que le decía que siguiera, aunque cada fibra del cuerpo gritara que se rindiera. El olor a muerte se impregnaba en el aire. Los buitres bajaron un poco más, planeando en círculos más cerrados. Y, sin embargo, el león siguió. Tropezó con una raíz, cayó de costado y permaneció inmóvil un largo rato, con el pecho subiendo apenas, como si respirara bajo el peso del mundo. El horizonte le ofrecía solo espejismos, sombras que parecían agua, luces que se deshacían cuando intentaba alcanzarlas. En algún punto, sin saber cómo, sus patas lo sacaron del infierno verde y lo llevaron hacia tierras extrañas. El olor cambió. Ya no era el aroma áspero de la sabana ni la humedad del bosque. Era un olor desconocido, humo, caucho, hierro y humanidad. Con las últimas fuerzas, cruzó una cerca rota y pisó algo que nunca antes había sentido bajo sus garras, asfalto caliente. La vida salvaje quedó atrás. Ahora, al borde de la muerte, buscaba algo que no entendía. No comida, no agua. Solo un final distinto, o quizás, sin saberlo, la única oportunidad de seguir vivo. El sol estaba cayendo, tiñendo el horizonte con tonos rojos y anaranjados que parecían fuego sobre el asfalto. El calor del día todavía vibraba en el aire, haciendo que la carretera luciera como una línea líquida bajo la luz temblorosa. El mundo humano parecía tranquilo, algunas casas dispersas, autos pasando cada cierto tiempo, el canto lejano de cigarras mezclado con el zumbido eléctrico de los postes de luz. Nadie imaginaba que, en unos instantes,
la frontera invisible entre lo salvaje y lo civilizado se rompería. Del borde del bosque emergió una figura imposible. Primero, una sombra que se movía con torpeza, apenas reconocible. Luego, a cada paso, el monstruo cansado reveló su verdadera identidad, un león, o lo que quedaba de él. Su melena estaba enredada y cubierta de barro, la piel cuarteada dejaba ver costillas afiladas, y el color dorado que alguna vez deslumbró se había convertido en un manto opaco, manchado de polvo y sangre seca. Pero lo que más helaba la sangre era la grotesca máscara blanca que aprisionaba su cabeza, una caja de plástico dura, rajada y sucia, encajada como un yugo maldito. Avanzaba tambaleándose, arrastrando las patas, cada movimiento una agonía visible. No rugía. No había fuerza para rugir. Solo un jadeo áspero que resonaba dentro del plástico, como un eco hueco que hablaba de dolor y derrota. Cada respiración levantaba un polvo tenue que se pegaba a su cuerpo, transformándolo en una estatua viviente del sufrimiento. Pisó el asfalto caliente y se detuvo un instante, como si aquel material extraño quemara sus garras. Levantó la cabeza, o lo intentó, orientándose por el instinto, no por la vista, porque sus ojos apenas distinguían sombras tras la barrera opaca que lo cegaba. El olor era nuevo, humo, caucho, comida rancia que flotaba desde alguna casa cercana. Entre esos aromas desconocidos, tal vez había algo que lo llamaba, algo que significaba salvación. Dio un paso más. Y otro. Hasta plantarse justo en medio de la carretera. A lo lejos, un motor rugió. Un vehículo se aproximaba a gran velocidad. El león, exhausto, apenas giró la cabeza. No tenía fuerzas para huir. No tenía fuerzas para nada. Dentro del coche, Jason y Amara, dos turistas que regresaban a su hotel tras un día de safari, charlaban distraídos, cuando la figura se cruzó en su camino. «Dios mío», gritó Amara. Jason pisó el freno con todas sus fuerzas. Las llantas chirriaron, dejando una marca negra sobre el pavimento. El coche se detuvo a escasos metros del animal. Por un segundo eterno, el silencio reinó, roto solo por el golpeteo frenético del corazón de ambos y el jadeo ronco del león. Amara, temblando, cubrió su boca con la mano, los ojos desorbitados. «¿Es un león?», susurró, incrédula. Jason no respondió. Miraba fijamente al animal, intentando comprender lo que veía. Aquella bestia salvaje, símbolo de poder, estaba destrozada. Una sombra agonizante, con la cabeza atrapada en plástico humano. El león dio un paso torpe hacia ellos. Amara retrocedió instintivamente en el asiento, pero algo la detuvo, la forma en que se movía. No era un depredador al acecho. Era un ser vencido, buscando algo, cualquier cosa, para seguir respirando. Jason reaccionó primero. Recordó las instrucciones del guía turístico: si ven un animal en peligro, no intenten actuar solos. Llamen al número de emergencia del parque. Sacó el teléfono, los dedos temblando, y marcó mientras no apartaba la vista del león. Parque Nacional, emergencia, ¿sí? Tenemos un león en la carretera, está atrapado, se ve grave. Sí, cerca del kilómetro 48, rápido, por favor, no creo que aguante mucho. Amara abrió lentamente la guantera, tomó una botella de agua y una pequeña bolsa con pastel que habían comprado en el camino. Jason, dijo, con voz quebrada. Amara, no te acerques, advirtió él. No lo haré. Solo, quiero dejarle esto cerca, tal vez lo huela. Con manos temblorosas, abrió la puerta del coche. El aire caliente la golpeó como una bofetada, mezclado con el olor fétido que salía de la caja en la cabeza del león, un hedor rancio, a plástico y podredumbre. Dejó la botella y el pastel en la cuneta, retrocedió lentamente y volvió a subir al coche, el corazón martillando en su pecho. El animal, tambaleante, se acercó al borde de la carretera.
Olfateó el aire, torpemente, sin ver nada, sin poder probar nada. Se echó de lado, el costado golpeando el suelo con un ruido sordo. Su respiración era un silbido roto. No quedaba tiempo. Jason amarró su camiseta blanca en una rama cercana para marcar el lugar, tal como había pedido la operadora del parque. Amara apretó su mano con fuerza, conteniendo las lágrimas. Ante sus ojos, la vida de aquel león se apagaba como una vela al viento. «Por favor, que lleguen pronto», susurró, mientras el último rayo del sol caía sobre la carretera, tiñendo de oro el cuerpo vencido de la bestia. A lo lejos, un rugido metálico anunció la llegada de la Esperanza. Una camioneta verde, con el emblema del parque en la puerta, avanzaba levantando una nube de polvo. Dentro, dos hombres con miradas duras y decididas, Rubén y Tavo, rangers veteranos, guardianes de un reino que lucha cada día contra la muerte. El rescate estaba a punto de comenzar. Y el reloj, para todos, corría demasiado rápido. El silencio que siguió al chirriar de los frenos era tan denso que parecía vibrar en el aire. Jason seguía con las manos firmes en el volante, aunque la tensión le crispaba los dedos. Frente a ellos, a unos metros, el león permanecía inmóvil en medio del asfalto. El atardecer lo bañaba en tonos cobrizos, pero nada quedaba de la majestuosidad que debería inspirar. Era apenas un espectro, un cuerpo vencido que apenas sostenía la vida. Jason y Amara contuvieron el aliento. El animal dio un paso tambaleante, y en ese instante la grotesca prisión que cubría su cabeza se reveló por completo, una caja plástica dura, amarillenta, pegada como una máscara, sellando su mundo en una oscuridad asfixiante. Los bordes habían mordido la piel del cuello, dejando marcas sangrantes que brillaban bajo la luz. «Por Dios, Jason», susurró Amara con un hilo de voz. ¿Qué le pasó? Jason negó despacio, sin apartar los ojos del león. Aquella visión no tenía nada que ver con las fotos de postales o los rugidos que escucharon en el safari por la mañana. Ese león no era el rey de nada. Era un prisionero muriendo, víctima de algo tan absurdo como el descuido humano. El animal se quedó quieto por unos segundos que parecieron eternos. Luego, su cuerpo se dobló levemente y se echó al costado de la carretera con un golpe sordo. El polvo se levantó y quedó flotando sobre su silueta. Cada respiración sonaba como el fuelle roto de una fragua. No había rugido, no había fuerza. Solo ese jadeo ronco que se ahogaba contra el plástico. Jason reaccionó primero. Buscó el teléfono, marcando con dedos tensos el número de emergencia que el guía había repetido durante el tour. El tono retumbó en su oído mientras el corazón le golpeaba como un tambor. «Vamos, vamos, contesta», murmuró entre dientes. Finalmente, una voz firme respondió al otro lado. «Emergencias del Parque Nacional, ¿cuál es la situación?» Jason tragó saliva. Hay un león. Está en la carretera, parece atrapado, va a morir si no hacen algo. Habló rápido, desesperado, mientras lanzaba miradas al cuerpo inmóvil. «Cálmese, señor». ¿Ubicación exacta? Jason miró el GPS y leyó la coordenada con voz temblorosa. «Manténganse alejados, no intenten acercarse ni quitarle nada. Los rangers están en camino. Marquen el sitio con algo visible, por favor, no pierdan contacto visual», ordenó la voz antes de colgar. Amara lo observaba con los ojos vidriosos, apretando los puños sobre sus rodillas. «¿Y si no llegan a tiempo?», preguntó con un hilo de voz. Jason no respondió. Salió del coche, arrancó su camiseta blanca y la anudó a una rama seca en el borde de la carretera, tal como le indicaron. Cada paso que dio sintió el peso de la mirada del león, aunque sabía que el animal apenas veía. Aún así, había algo en esa inmovilidad que imponía respeto, como si la selva entera los estuviera juzgando. De vuelta en el coche,
Amara abrió una botella de agua y una bolsa con pastel. ¿Qué haces?, preguntó Jason. Si llega a moverse, que al menos tenga algo. Su voz temblaba. Bajó la ventanilla lentamente y colocó la botella y el pastel sobre el asfalto, cerca del borde, manteniendo distancia. El olor apenas viajó, pero el león no se movió. Solo respiraba, cada jadeo más corto que el anterior. Por favor, aguanta, susurró Amara, las lágrimas ya corriéndole por las mejillas. En ese instante, el rugido de un motor rasgó la calma. A lo lejos, entre una nube de polvo, apareció la camioneta verde oliva con el emblema del parque. Jason sintió que el aire regresaba a sus pulmones. Amara apretó su mano con fuerza, como si aferrarse a ese gesto fuera lo único que la mantenía en pie. El vehículo se detuvo en seco. 2 hombres bajaron de inmediato. No había titubeo en sus movimientos. Llevaban uniformes polvorientos, botas recias y miradas que hablaban de 1000 rescates imposibles. Uno de ellos, alto y curtido por el sol, se presentó con un gesto rápido. Soy Rubén. Él es Tavo. Ustedes hicieron lo correcto. Ahora, retrocedan. Jason y Amara obedecieron, dando pasos hacia atrás, sin apartar los ojos de la escena que iba a cambiarlo todo. Porque en cuestión de segundos, la vida del león colgaba de un hilo, y de la destreza de esos 2 hombres. Rubén abrió la parte trasera del vehículo y sacó un rifle especial, largo, con un dardo cargado de sedante. Tavo preparó una red y revisó una jaula metálica que bajaron del remolque con la precisión de quien sabe que no hay margen para errores. Tavo, cobertura lateral. Si se levanta, dispara el segundo dardo, ordenó Rubén con voz baja pero firme. El aire se llenó de tensión, como si todo el mundo contuviera la respiración. El rugido del motor se apagó. Y en su lugar quedó el silencio, roto solo por el jadeo agónico del león y el clic metálico del seguro del rifle. Rubén dio un paso adelante. Apuntó con calma al costado del animal. Un suspiro de viento levantó el polvo, y el destino del joven macho quedó suspendido en un segundo que pareció eterno. El aire ardía, vibrando con la tensión contenida en cada movimiento. Jason y Amara se habían apartado lo suficiente, pero sus ojos permanecían fijos en la escena, los corazones martillando con una mezcla de miedo y esperanza. Frente a ellos, Rubén y Tavo se movían como sombras entrenadas, sin perder un segundo. La vida de aquel león colgaba de un hilo, y ellos lo sabían. Rubén cargó el rifle tranquilizante con manos firmes, cada clic del mecanismo sonando más fuerte que los zumbidos de las cigarras. Revisó la presión, apuntó con precisión quirúrgica al muslo trasero del animal. Su mirada se endureció, había que calcular la dosis exacta. Demasiado poco, el león podría levantarse y atacar en su desesperación, demasiado, y su corazón agotado no lo resistiría. El león, ajeno a las manos que intentaban salvarlo, yacía sobre el asfalto como un fragmento roto de un reino perdido. Cada respiración era un quejido ronco que vibraba dentro de la caja plástica. El sol arrancaba destellos crueles en el plástico ennegrecido y rajado que cubría su cabeza. Rubén bajó el pulso hasta sentirlo en la yema de los dedos. Apuntó. El mundo se detuvo en un silencio espeso. Y entonces, ¡pop! El dardo salió disparado, cortando el aire con un silbido apenas audible, para incrustarse en el muslo derecho del animal. El león se estremeció, un espasmo súbito recorrió su cuerpo exhausto. Intentó incorporarse, pero las patas le fallaron. Tavo, en posición de cobertura, preparó el segundo disparo, listo para actuar si el primero no surtía efecto. Espera, murmuró Rubén, observando cada respiración. Pasaron segundos que parecieron horas. El león se tambaleó, levantó una pata, dio un paso y, con un gruñido ahogado, se desplomó pesadamente contra el suelo. Su costado subía y bajaba con dificultad, pero seguía respirando.
El sedante había hecho su trabajo. Vamos, ahora, ordenó Rubén, dejando el rifle y sacando un par de guantes gruesos mientras Tavo corría por la caja de herramientas. Ambos se acercaron con pasos calculados, sabiendo que incluso inconsciente, un león podía despertar con violencia si la dosis no era perfecta. El hedor los golpeó primero, un olor penetrante a podredumbre, sudor y plástico recalentado. Rubén frunció el ceño al ver la herida, la piel del cuello estaba en carne viva, roja, supurando una mezcla viscosa de sangre y pus. Los bordes del plástico habían actuado como cuchillas durante días. «Santo cielo», susurró Tavo, abriendo la bolsa con el instrumental. Rubén sacó una tijera industrial, afilada, diseñada para cortar metal ligero. La acercó a la base de la caja y comenzó a cortar con movimientos lentos y precisos. El plástico, endurecido por el calor y los días de tensión, no cedía fácilmente. Cada corte era un crujido seco que sonaba como un grito mudo. «Desinfectante», pidió Rubén, sin apartar la vista. Tavo le roció líquido transparente en las manos mientras el sudor resbalaba por sus sienes. El sol empezaba a caer, y la sombra de la noche se mezclaba con la urgencia, tenían que terminar antes de que oscureciera. La tijera mordió por última vez. Crack. El plástico cedió, separándose en dos fragmentos que cayeron al asfalto con un golpe hueco. El cuello del león quedó al descubierto. La piel estaba hinchada, marcada por un anillo profundo y sanguinolento. Se podía ver músculo expuesto, y el olor metálico de la sangre se mezclaba con el del desinfectante. Rubén contuvo la respiración un instante. Pasó la mano con suavidad por la melena sucia, comprobando que el animal seguía inconsciente. Luego, con delicadeza, le limpió la herida con gasas empapadas en solución antiséptica. Cada toque arrancaba gotas de sangre fresca, como recordatorio de lo cerca que estuvo de morir. «Colócalo en la camilla», ordenó. Tavo y él, con un esfuerzo coordinado, levantaron el cuerpo macizo, que a pesar de su delgadez pesaba más de 150 kilos. Las patas colgaban inertes, y la cabeza, liberada al fin, se ladeó mostrando los ojos cerrados, hundidos en las cuencas. Lo depositaron sobre una manta gruesa y luego en la jaula metálica reforzada, asegurando cada cierre con precisión. Rubén se permitió un segundo para secarse el sudor y mirar al animal. Había visto muchas cosas en su vida de ranger, pero pocas tan brutales como esto, una bestia majestuosa reducida a un despojo por un objeto que jamás debió existir en la naturaleza. Jason y Amara, desde la distancia, tenían lágrimas en los ojos. Cuando vieron cómo Rubén se incorporaba y les hacía un gesto de aprobación, algo dentro de ellos se soltó. Amara se llevó las manos al rostro, dejando escapar un sollozo ahogado. Jason, con voz ronca, alcanzó a preguntar: ¿Va a vivir? Rubén lo miró, y por primera vez en esa tarde, una chispa de esperanza brilló en sus ojos cansados. Si llegamos a tiempo al centro veterinario, sí. Pero no hay un segundo que perder. Los motores rugieron, la jaula fue asegurada en la parte trasera del vehículo y la camioneta arrancó levantando polvo. En su interior, la respiración del león seguía siendo un hilo frágil, una melodía casi rota que, sin embargo, aún sonaba. Por primera vez en días, la muerte no tenía la última palabra. El viaje fue una carrera contra la muerte. El rugido del motor se mezclaba con el traqueteo metálico de la jaula donde yacía el león, inmóvil, con el cuello vendado de manera provisional. El aire dentro del vehículo era denso, cargado de olor a sangre, desinfectante y sudor. Rubén, sentado junto a la jaula, no le quitaba los ojos de encima. Cada respiración del animal era un golpe seco en su pecho, profunda, áspera, con un silbido que anunciaba lo cerca que había estado del final. A cada bache del camino, la camilla metálica se sacudía, y Rubén extendía una mano para estabilizarla, murmurando casi en susurros: «Aguanta, viejo, aguanta». Tavo conducía con los nudillos blancos sobre el volante.
no miraba a los lados. Solo sentía el peso del reloj clavándose en la nuca. Cada minuto era un ladrón. Cada curva, una batalla. El centro veterinario apareció entre la penumbra como un oasis improbable, un edificio bajo, rodeado de jaulas vacías y luces frías que parpadeaban en la entrada. Antes de que el motor se apagara, 2 veterinarios salieron corriendo, enfundados en batas verdes, guantes y mascarillas. Las puertas traseras del vehículo se abrieron con violencia, y la jaula fue arrastrada hasta la sala de emergencias. El olor del lugar era distinto: alcohol, látex, metal limpio. Un universo que chocaba con la crudeza salvaje que acababan de traer. Sobre una mesa de acero, depositaron el cuerpo macizo, aún inconsciente. Los médicos evaluaron las heridas con una mirada profesional, pero incluso ellos palidecieron al ver el cuello. El surco profundo parecía una mordida demoníaca que rodeaba toda la garganta, dejando la carne abierta y enrojecida, con bordes ennegrecidos por infección. «Está al límite», dijo uno de los doctores, conectando cables a un monitor que comenzó a emitir pitidos cortos y regulares. Rubén y Tavo se apartaron, las manos manchadas de polvo y sangre, observando como hombres que han entregado todo lo que podían y ahora deben confiar en otros. Los procedimientos comenzaron con la precisión de un ballet quirúrgico. Una vía intravenosa se insertó en la pata delantera, por donde comenzaron a fluir líquidos transparentes que devolvían algo de fuerza a un cuerpo extenuado. Luego, antibióticos, dosis exactas para frenar la infección que ya amenazaba con extenderse. El área del cuello fue limpiada una y otra vez con soluciones antisépticas, cada toque arrancaba pequeños gemidos del animal, que se agitaba débilmente bajo el efecto del sedante. La herida era tan profunda que exponía capas de músculo desgarrado. 2 veterinarios, con pinzas finas, retiraban astillas de plástico incrustadas entre la carne. El olor a sangre y desinfectante llenaba la sala, mientras las agujas entraban y salían, cosiendo con paciencia el anillo mortal que casi lo había decapitado. Al terminar, la zona quedó envuelta en vendas limpias empapadas en soluciones antibacterianas. Las horas siguientes fueron un pulso entre la vida y la muerte. El león, conectado a fluidos, permanecía inmóvil, con el pecho elevándose apenas. Cada pitido del monitor era un recordatorio de que seguía aquí. Los veterinarios trabajaban en silencio, midiendo temperatura, hidratación, controlando cualquier signo de shock. Pasaron días antes de que abriera los ojos. Fue un parpadeo lento, pesado, como si despertara de un sueño demasiado largo. Sus pupilas, opacas y hundidas, recorrieron la sala sin comprender dónde estaba. Intentó incorporarse, pero sus patas flaquearon. Una mano firme, la de Rubén, que había regresado a verlo, se apoyó en su lomo para tranquilizarlo. «Tranquilo, Rey», murmuró el ranger, con voz rasposa. Semanas enteras se convirtieron en una rutina silenciosa de curas, inyecciones y paciencia. Lo alimentaban primero con sopas de carne líquida, pasadas por una sonda, para que su estómago no colapsara. Luego, pequeñas porciones blandas. Día a día, el pelaje comenzó a recuperar su brillo, y las costillas, antes afiladas como cuchillas, se suavizaron bajo una capa de músculo tímido. El vendaje del cuello se cambiaba con cuidado, revelando una cicatriz que se cerraba poco a poco, como una puerta que había estado abierta al dolor. Llegó un momento, semanas después, en que se escuchó un sonido que nadie esperaba, un rugido. No fue potente ni orgulloso, sino ronco y breve, pero suficiente para arrancar sonrisas en la sala. Era la voz de la vida reclamando su lugar. Un mes después, el sol volvió a abrazar su piel. Rubén y Tavo, con expresiones que mezclaban orgullo y melancolía, supervisaban el traslado final. El león viajaba en una jaula amplia, erguido, con la melena despeinada por la brisa que se colaba por las rejillas. Ya no había tubos, ni vendas gruesas, solo una cicatriz blanca cruzando su cuello como una firma imborrable del destino. El vehículo se detuvo en la inmensidad de la sabana.
El aire olía a libertad, pasto, tierra seca, promesas antiguas. Rubén abrió la puerta de la jaula con manos lentas, ceremoniales. Por un instante, el león no se movió. Olfateó el viento, sintió bajo sus garras el temblor de la tierra viva. Y entonces dio un paso. Luego otro. Avanzó hacia la hierba alta, donde el horizonte se extendía como un océano dorado. Antes de perderse, se giró. Sus ojos, dos brasas líquidas, buscaron a los hombres que lo habían salvado. No rugió. No se acercó. Solo miró, en silencio, con la solemnidad de quien entiende más de lo que parece. Fue un adiós sin palabras, cargado de gratitud salvaje. Luego se alejó, su silueta fundiéndose con el manto ondulante de la sabana, hasta que el viento se lo tragó y solo quedó la vastedad. Rubén se quedó inmóvil un largo rato, el rostro curtido quebrado por una sonrisa breve. «Vuelve a reinar, viejo», murmuró. Detrás de ellos, el plástico maldito descansaba ahora en el centro de conservación, como un recordatorio silencioso de que la crueldad más peligrosa no nace de la selva, sino de la indiferencia humana. Meses después, bajo un cielo despejado en Durban, el rugido del viento se mezclaba con los aplausos. Jason y Amara subieron al escenario con pasos tímidos, ajenos al bullicio que los rodeaba. Jamás imaginaron que aquel instante en la carretera, cuando el miedo y la compasión los atravesaron como un rayo, los traería hasta aquí, un festival internacional por la conservación de la vida salvaje. Las luces enfocaron sus rostros emocionados mientras en la pantalla gigante detrás de ellos aparecía la imagen que había dado la vuelta al mundo, un león, erguido bajo el sol africano, con el cuello marcado por una cicatriz blanca, símbolo del dolor y de la esperanza. Aquel instante había pasado de ser un drama en el olvido a convertirse en un emblema global. El presentador los presentó como los héroes silenciosos que escucharon el llamado de la vida. Pero Jason negó con la cabeza, tomando el micrófono con humildad. «No somos héroes», dijo con voz firme, aunque temblorosa. «Solo hicimos lo que cualquier persona debería hacer. No dimos la espalda». Amara continuó, conteniendo las lágrimas. «Cuando vimos a ese león, no vimos una amenaza. Vimos sufrimiento, y algo dentro nos dijo que, si no actuábamos, cargaríamos con ese peso para siempre». El público estalló en aplausos, no por las palabras, sino por el mensaje. Porque, en el fondo, todos entendían que la indiferencia mata más que cualquier depredador. Mientras tanto, en una mesa cercana, Rubén y Tavo observaban la ceremonia con sonrisas discretas. No buscaban reconocimiento. Ellos sabían que su victoria no estaba en una medalla ni en un titular, sino en ese instante en el que un rugido volvió a sonar en la sabana. Las imágenes del rescate, captadas por un fotógrafo que llegó días después, se viralizaron con una velocidad implacable. Las redes sociales hicieron lo que la selva no podía, gritar por el león. Millones compartieron su historia bajo un mismo lema: rompe el ciclo, no rompas la vida. Campañas contra la contaminación plástica se multiplicaron en colegios, parques y foros internacionales. Gobiernos empezaron a endurecer leyes sobre desechos en reservas naturales. En el centro de conservación, la caja que casi se convirtió en tumba fue colocada en una vitrina, no como trofeo, sino como advertencia. A su lado, una placa decía: «Este objeto casi mató al rey de la sabana. Que no mate la esperanza del mundo». Y allá, en la vastedad del territorio norte, el león volvía a rugir. Su melena recuperaba el esplendor perdido, y sus pasos firmes abrían surcos en la hierba alta. No era el mismo que cayó vencido en la carretera, era más que eso. Era la prueba viviente de que incluso en los bordes del abismo, la vida puede hallar un camino, si alguien se atreve a tender la mano. Esa mirada que lanzó antes de perderse entre los arbustos seguía viva en la memoria de Jason, Amara, Rubén y Tavo. Porque en esos ojos había una verdad que ninguna palabra puede encerrar: la humanidad no está sola en este mundo,
pero sí es la única que puede elegir entre destruirlo o salvarlo. Y aquella elección, en una carretera olvidada, cambió algo más grande que la vida de un león. Cambió el destino de todos los que escucharon su historia.